En el planeta Veridia, una civilización tan avanzada como misteriosa florece en la superficie, mientras bajo las tierras de sus ciudades, un secreto antiguo yace oculto. Arqueon, un joven monje de una orden dedicada al conocimiento, vive en el monasterio de Kobar, una estructura antigua donde el tiempo parece detenerse. Los monjes de Kobar, conocidos como los Celantes, han pasado generaciones estudiando los misterios del universo, aislados del mundo exterior, ajenos a las guerras y las luchas de poder que sacuden el planeta. Arqueon siempre ha sido diferente. A pesar de la rígida disciplina de los Celantes, su curiosidad insaciable lo impulsa a hacer preguntas que los demás no se atreven. ¿Qué hay más allá de los muros del monasterio? ¿Por qué los Celantes son tan celosos de sus conocimientos? Y, sobre todo, ¿qué es la oscura maquinaria, una enigmática construcción escondida en lo más profundo del monasterio, de la que nadie habla? Un día, mientras estudia en la vasta biblioteca del monasterio, Arqueon encuentra un libro que parece fuera de lugar, cubierto de polvo y escrito en un idioma que jamás había visto. Sus páginas hablan de una ciudad oculta, enterrada bajo las montañas, donde se guardan secretos de un pasado lejano. Pero lo más inquietante es que el libro menciona algo que lo deja sin aliento. La oscura maquinaria fue creada allí, en la ciudad perdida. ¿Cómo es posible que algo de lo que no se permite hablar esté en un libro en la misma biblioteca del monasterio? Esa noche, Arqueon no puede dormir. Su mente está atrapada en lo que ha leído, y su inquietud aumenta. A la medianoche, decide hacer algo que está prohibido: adentrarse en los niveles inferiores del monasterio. Allí, escondido entre sombras, descubre una entrada secreta, oculta por siglos. La puerta cruje mientras la empuja lentamente, revelando un pasillo que parece no haber sido transitado en generaciones. Con una linterna en mano y el corazón palpitando en su pecho, Arqueon avanza por el pasillo. Las paredes están decoradas con extraños símbolos, similares a los del libro. Tras caminar lo que parecen horas, llega a una enorme cámara subterránea. En el centro, cubierta de polvo, se encuentra la oscura maquinaria, una compleja y maciza estructura de engranajes y mecanismos que parece más viva que cualquier cosa que haya visto antes. Cuando Arqueon se acerca para observar más de cerca, una voz fría y mecánica se activa desde lo más profundo de la maquinaria. Iniciado reconocido. Autorización para activar el protocolo de emergencia concedida. Antes de que Arqueon pueda reaccionar, la maquinaria comienza a moverse. Los engranajes giran con un ruido ensordecedor, y la tierra bajo sus pies tiembla. Las luces parpadean, y un suave zumbido resuena por toda la cámara. Entonces, una figura emerge de las sombras. Es un anciano monje, Maestro Borak, uno de los líderes de los Celantes. Sabía que algún día uno de ustedes lo encontraría, dice Borak, su voz grave y serena, aunque sus ojos reflejan una mezcla de temor y resignación. No deberías estar aquí, Arqueon. ¿Qué es esta máquina?, pregunta Arqueon, dando un paso atrás, con la mirada fija en los ojos del anciano. ¿Por qué nadie habla de esto? Borak suspira, como si estuviera cargando con un peso que no quería llevar. La oscura maquinaria no fue hecha para ser entendida por los simples mortales, explica. Fue construida por una civilización que existió mucho antes que la nuestra. Se activa cuando el fin de todo está cerca. Ahora que la has despertado, hay poco tiempo. El corazón de Arqueon se acelera. ¿El fin de todo? Las palabras de Borak parecen resonar en su mente como un eco interminable. ¿Qué significa esto?, insiste, su voz cargada de desesperación. ¿Qué fin? El colapso, responde Borak, su rostro ahora sombrío. Hace milenios, los antiguos predijeron que el universo entraría en un ciclo de destrucción y renacimiento. La oscura maquinaria fue creada para dar la señal de ese colapso. Y ahora que está activa, todo lo que conocemos está en peligro. Arqueon siente que el aire le falta.
Las paredes del monasterio, el universo entero, de repente se sienten pequeños, como si estuviera atrapado en una caja cuyo techo está a punto de derrumbarse sobre él. Pero no todo está perdido. Continúa Borak. Hay una posibilidad, una remota esperanza de detener el colapso. Pero necesitarás ayuda. Y para eso, debes salir del monasterio y buscar a aquellos que están destinados a ayudarte. El rostro de Arqueón se tensa. El mundo exterior, durante toda su vida, le habían enseñado a temerlo, a mantenerse alejado. Pero ahora, parece que la única forma de salvar a todos es ir hacia lo desconocido. No puedo irme, dice, su voz temblorosa. He hecho un juramento. Borak lo mira con compasión. A veces, para salvar lo que amas, debes romper las reglas que te atan, dice. Y esta es una de esas veces. El destino de todo depende de ti ahora, Arqueón. Las palabras de Borak resuenan en su mente mientras mira hacia la oscura maquinaria, cuyas luces parpadean ominosamente. Lo que sea que esté por venir, Arqueón sabe que no puede enfrentarlo solo. Con un último vistazo a la maquinaria, se da cuenta de que su vida ha cambiado para siempre. Iré, dice finalmente, con la voz firme. Pero no sé qué encontraré ahí afuera. Nadie lo sabe, responde Borak. Pero lo que encuentres podría ser nuestra única esperanza. Y así, con el corazón cargado de incertidumbre y el peso del destino sobre sus hombros, Arqueón se prepara para abandonar el único hogar que ha conocido, en busca de respuestas que podrían cambiar el curso de la historia de Beridia. Con el corazón latiendo con fuerza en su pecho, Arqueón cruzó los antiguos portones del monasterio de Kobar. La vasta extensión de Beridia se desplegaba frente a él, un mundo que había conocido solo a través de textos y relatos lejanos. Ahora, su misión no era solo un acto de descubrimiento, sino una carrera contra el tiempo. La oscura maquinaria se había activado, y el misterioso colapso que mencionó el maestro Borak estaba en marcha. No había vuelta atrás. Debía encontrar a aquellos que podrían ayudarle. Pero, ¿quiénes eran? ¿Dónde empezar? Las palabras de Borak resonaban en su mente. El destino de todo depende de ti. Pero a pesar de esa advertencia, Arqueón se sentía solo, pequeño ante la inmensidad de un universo que estaba a punto de desmoronarse. El primer destino en su mente era Irbas, una antigua ciudad-estado conocida por sus secretos y su poder. Según los textos antiguos, era uno de los pocos lugares en el planeta donde los ecos de la civilización perdida aún podían encontrarse. Si alguien sabía algo sobre la maquinaria, era allí donde podía obtener respuestas. La ciudad de Irbas estaba a días de distancia, y Arqueón, sin compañía ni recursos, comenzó su viaje por los desolados paisajes de Beridia. El cielo se tornaba rojo al caer la tarde, y el aire se llenaba de un extraño zumbido, como si la misma tierra susurrara sobre el peligro inminente. Mientras avanzaba, el terreno se volvía más traicionero. Antiguas ruinas de una era olvidada emergían entre las montañas. No eran meras construcciones. Eran gigantescos monolitos, cubiertos de inscripciones en lenguas que ninguna persona viva podía entender. Pero Arqueón sentía algo en ellas. Una conexión. Mientras examinaba uno de los monolitos, escuchó algo detrás de él. Un ruido leve, casi imperceptible, pero suficiente para ponerle los pelos de punta. Se giró rápidamente, su mano apretando el cuchillo que llevaba en su cinturón. Una sombra se movía entre las rocas. «¿Quién está ahí?», preguntó con firmeza, aunque su voz temblaba. De la sombra se emergió una figura encapuchada. Arqueón no pudo ver su rostro, pero la silueta era imponente. La figura habló con una voz suave y calmada. «Has despertado algo que debió permanecer dormido». El joven monje no sabía si era una advertencia o una amenaza. «No tenía elección», respondió Arqueón. «El colapso se acerca, y necesito detenerlo». «¿Quién eres?». La figura permaneció en silencio por unos segundos antes de retirar la capucha,
revelando el rostro de una mujer. Sus ojos, de un profundo color ámbar, brillaban bajo la luz tenue. Mi nombre es Aelin, y sé lo que buscas. También sé que no estás preparado. El frío aire alrededor se volvió más denso, y Arqueón sintió que el peso de sus palabras le atravesaba el alma. ¿Cómo sabes lo que busco? Porque he estado observando desde el principio, respondió ella. La oscura maquinaria no es lo que crees. No es solo un indicador de destrucción. Es una puerta. Una puerta que, si no se cierra, permitirá que algo mucho peor que el colapso entre en nuestro mundo. Arqueón sintió un escalofrío recorrer su espalda. Una puerta. Todo lo que había leído, todo lo que había imaginado, de repente se tornaba más oscuro y peligroso. No solo estaban ante el colapso del universo, sino que había algo más esperando al otro lado. ¿Cómo podemos detenerlo?, preguntó, desesperado. La maquinaria puede ser detenida, pero no aquí, dijo Saelin, señalando hacia el horizonte. Debemos viajar a la ciudad perdida, donde todo comenzó. Solo allí podemos cerrar la puerta. Arqueón miró hacia donde señalaba. En la distancia, más allá de las montañas, una enorme tormenta se formaba en el horizonte. Nubes negras y relámpagos iluminaban el cielo, como si la naturaleza misma estuviera en guerra. La ciudad perdida, murmuró Arqueón. La leí en un libro antiguo en el monasterio, pero pensé que solo era un mito. Saelin lo miró con gravedad. No es un mito, es real, y está más cerca de lo que piensas. Sin perder más tiempo, ambos comenzaron el arduo viaje hacia la ciudad perdida. Mientras avanzaban, la tormenta en el horizonte se hacía más intensa, y el aire se volvía pesado, cargado de electricidad y tensión. ¿Quién más sabe de esto?, preguntó Arqueón mientras caminaban. Muy pocos, respondió Saelin. Los antiguos que crearon la maquinaria querían proteger el secreto, pero aquellos que buscaban el poder de esa puerta no se detuvieron ante nada. Arqueón la miró con preocupación. ¿Y si no llegamos a tiempo? Saelin lo miró a los ojos, y por primera vez desde que se encontraron, pareció vacilar. Si no llegamos, entonces el colapso será el menor de nuestros problemas. Horas más tarde, cuando la noche comenzaba a envolver el paisaje, encontraron refugio en una cueva. Saelin encendió una pequeña fogata mientras ambos descansaban de la dura travesía. El fuego iluminaba las paredes, revelando antiguas inscripciones talladas en la roca. Este lugar es un marcador del camino a la ciudad perdida, explicó Saelin. Estos símbolos fueron grabados por aquellos que intentaron llegar antes que nosotros. Pocos lo lograron. Arqueón estudió los símbolos detenidamente. Había algo familiar en ellos. Entonces, de repente, una imagen le vino a la mente, los grabados en las paredes del monasterio. Todo estaba conectado. Hemos estado siguiendo sus pasos desde el principio, dijo Arqueón en voz baja, sintiendo un peso aún mayor sobre sus hombros. Antes de que pudiera reflexionar más, un sonido lejano los alertó. Algo estaba en movimiento, algo grande. Arqueón se levantó de inmediato, con el cuchillo en la mano. No estamos solos, murmuró Saelin, observando la entrada de la cueva con ojos afilados. Han estado siguiéndonos desde que dejamos el monasterio. Arqueón sintió un nudo en el estómago. ¿Quién es? No había visto a nadie más, pero Saelin parecía segura. Los vigilantes, ellos custodian la puerta, y harán todo lo posible para evitar que lleguemos a la ciudad perdida. Unos pasos pesados se acercaban, y ambos se prepararon para lo inevitable. El suspenso era palpable, la tensión aumentaba con cada segundo. Algo, o alguien, estaba a punto de enfrentarlos. El viaje de Arqueón no solo había comenzado, sino que estaba a punto de desmoronarse en un abismo de oscuridad y misterio. El sonido de pasos pesados resonaba por toda la cueva, como ecos de un presagio inminente.
Arqueón y Saelin sabían que los vigilantes estaban más cerca de lo que habían imaginado. El aire se tornaba denso y frío, mientras la oscuridad fuera de la cueva parecía moverse con vida propia. Arqueón sostuvo con fuerza su cuchillo, su corazón acelerado por la incertidumbre y el miedo. Saelin, por su parte, se mantenía en calma, su mirada fija en la entrada de la cueva. «Prepárate», murmuró ella sin girarse, su voz firme. «No nos darán tregua». El joven monje tragó saliva y asintió, aunque sus manos temblaban ligeramente. Nunca había enfrentado algo como esto. Los textos antiguos mencionaban a los vigilantes solo de manera vaga, describiéndolos como guardianes de la maquinaria, aquellos encargados de asegurarse de que ningún mortal pudiera alterar su propósito. Sin embargo, esos escritos no hablaban de enfrentarlos directamente. De repente, un fuerte golpe resonó en la entrada. Las sombras se agitaron como si fueran arrastradas por un viento invisible, y del umbral surgió una figura imponente, su silueta apenas visible en la penumbra. El vigilante era alto, envuelto en una armadura de aspecto orgánico, con runas brillando débilmente en su superficie. Parecía más una criatura de otro mundo que un ser humano. «¡Corre!», gritó Saelin, sacando un arco pequeño y disparando una flecha que rebotó sin efecto contra la armadura del vigilante. Arqueón no lo pensó dos veces. Agarró su mochila y corrió hacia el interior de la cueva, mientras Saelin lo seguía, lanzando más flechas para ralentizar a su perseguidor. La cueva parecía interminable, serpenteando en la profundidad de la montaña. El sonido metálico de los pasos del vigilante resonaba cada vez más cerca, implacable. «No podemos seguir corriendo», dijo Arqueón, jadeante. «Tenemos que enfrentarlo». «No sin el arma adecuada», replicó Saelin con severidad. «Estas criaturas son producto de la misma maquinaria. Solo algo que provenga de ella puede detenerlas». A medida que se adentraban más en la cueva, el aire comenzó a cambiar. Ya no era simplemente una caverna natural. Las paredes empezaron a mostrar rastros de metal antiguo, y la roca parecía fusionarse con estructuras mecánicas. Habían llegado a las entrañas de la maquinaria. Frente a ellos apareció una gigantesca puerta de metal oscuro, cubierta de símbolos que se entrelazaban como engranajes. Saelin se detuvo, observando la puerta con cautela. «Este es uno de los accesos principales a la ciudad perdida», explicó. «Aquí encontraremos lo que necesitamos, pero entrar no será fácil». «¿Y si no logramos abrirla a tiempo?», preguntó Arqueón, mirando hacia atrás, donde el sonido de los vigilantes todavía les perseguía. Saelin respiró hondo y, sin decir una palabra, sacó un pequeño artefacto de su cinturón. Lo colocó en el centro de la puerta y, al activarlo, los símbolos comenzaron a brillar, emitiendo un sonido bajo y grave, como si la puerta estuviera despertando de un largo sueño. «Este artefacto fue creado por los antiguos», explicó ella mientras trabajaba con rapidez. «Solo abre cuando reconoce el pulso de la maquinaria». Los segundos parecían alargarse. Arqueón sentía que el tiempo se les escapaba entre los dedos. Justo cuando pensaba que no podrían escapar, la puerta emitió un fuerte crujido y se abrió lentamente, revelando un oscuro pasaje más allá. «¡Vamos!», exclamó Saelin. Ambos se precipitaron dentro, y la puerta se cerró tras ellos con un estruendo que resonó por todo el pasadizo. Por primera vez en lo que parecían horas, el sonido de los pasos de los vigilantes se detuvo. Arqueón soltó un suspiro de alivio. «¿Están?», comenzó a decir, pero Saelin lo interrumpió. «No están muertos», murmuró ella, ajustando su arco. «Solo han detenido su avance, por ahora». El pasillo al que habían entrado era inmenso. Las paredes estaban hechas de un material oscuro, que parecía absorber la luz. En el centro del suelo, una serie de engranajes gigantes giraban lentamente, produciendo un sonido hipnótico. Cada paso que daban resonaba como un eco interminable. «Este lugar», susurró Arqueón.
Es parte de la maquinaria, ¿verdad? Saelin asintió, su mirada fija en el horizonte del oscuro pasillo. No solo es parte de ella. Estás caminando sobre el corazón de la maquinaria. Arqueon no podía evitar sentirse insignificante. Todo lo que había aprendido en los textos antiguos ahora cobraba sentido. No estaban ante simples mecanismos antiguos. La maquinaria era un organismo vivo, algo que había estado pulsando y trabajando durante milenios, esperando su momento para despertar. Mientras avanzaban, una luz comenzó a brillar en la distancia. El pasillo se abría a una sala masiva, donde un enorme orbe flotaba en el aire, girando lentamente sobre su propio eje. Su superficie estaba cubierta de símbolos que cambiaban constantemente, como si fueran escrituras vivas. «Ese es el Nexus», dijo Saelin con un tono reverencial. «Es el corazón de la ciudad perdida. Aquí podemos encontrar las respuestas y las herramientas para detener a los vigilantes y el colapso». Arqueon sintió una mezcla de temor y fascinación al acercarse al Nexus. No entendía cómo, pero podía sentir su poder. Era como si la misma energía que alimentaba la maquinaria estuviera fluyendo a través de él. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó, temeroso de tocar el orbe. Saelin se acercó al Nexus, sacando otro artefacto de su cinturón. Lo colocó cerca del orbe, y al instante, los símbolos del Nexus comenzaron a brillar con mayor intensidad. «Voy a sincronizar este artefacto con el Nexus», explicó. «Nos dará acceso a los antiguos códigos de la maquinaria. Con ellos, podemos controlar los mecanismos que mantienen a los vigilantes activos». Pero justo en ese momento, el suelo comenzó a vibrar. Un sonido sordo retumbó a través de las paredes, y ambos sintieron una presencia oscura acercándose. «No puede ser», murmuró Saelin, con los ojos muy abiertos. «Los vigilantes no deberían poder entrar aquí». Arqueon se giró hacia el pasillo por el que habían llegado, y su corazón se detuvo. Una sombra masiva se movía rápidamente hacia ellos. Uno de los vigilantes había encontrado una forma de acceder al Nexus. «¡Rápido!», gritó Arqueon. «¿Cómo lo detenemos?». Saelin trabajaba frenéticamente con el artefacto, pero el vigilante estaba cada vez más cerca. La sala, que antes parecía un refugio seguro, ahora se había convertido en una trampa. «No hay tiempo», susurró ella, con el sudor corriendo por su frente. «Debemos hacer algo ahora, o todo estará perdido». La sombra del vigilante se alzó ante ellos, su presencia imponente y aterradora. El destino de Viridia pendía de un hilo. El aire en la sala del Nexus se volvió denso, cargado de una energía que parecía asfixiar a Arqueon y Saelin. El vigilante, con su presencia imponente, ya estaba sobre ellos. Su armadura brillaba con una luz opaca y siniestra, como si estuviera alimentada por la misma maquinaria que los rodeaba. Arqueon retrocedió, su mirada dividida entre el vigilante y el orbe flotante del Nexus. ¿Cómo podrían detener a una criatura que parecía invulnerable? Mientras tanto, Saelin trabajaba desesperadamente con el artefacto, pero su rostro mostraba señales de frustración. «No tenemos mucho tiempo. Credo, Arqueon. Está cada vez más cerca. ¿Qué hacemos?». Saelin, sin dejar de manipular el artefacto, respondió entre dientes. «Solo necesito un poco más de tiempo. El Nexus responde a la frecuencia de este artefacto, pero no es suficiente. Necesitamos un vínculo humano para activar todo su poder». Arqueon miró el orbe del Nexus con incredulidad. Los símbolos brillaban más intensamente, como si estuvieran esperando una decisión. Su mente corría rápidamente, intentando encontrar una salida. Pero la única opción era clara y, a la vez, aterradora. ¿Un vínculo humano? ¿Qué significa eso?, preguntó con la voz temblorosa. Saelin lo miró, sus ojos llenos de determinación pero también de resignación. «Alguien debe fusionar su consciencia con la maquinaria para que podamos acceder a su poder».
Solo así podremos detener al vigilante y los peligros que aún no hemos visto. Arqueon sintió que su corazón se hundía. Sabía lo que implicaba. Fusionarse con la maquinaria no solo significaba conectarse a ella, sino volverse una parte de su sistema, ceder su individualidad y humanidad para siempre. No podemos hacerlo, balbuceó Arqueon. No podemos sacrificar a nadie. El vigilante ya estaba a unos pasos de ellos. Su sombra parecía consumir la luz a su alrededor, mientras levantaba un brazo metálico, listo para atacar. El sonido de engranajes rechinando se intensificó a medida que la criatura se preparaba para desatar su ira. «Tenemos que hacerlo», gritó Saelin, ahora de pie junto al Nexus. «Es nuestra única opción». Sin pensarlo más, Arqueon dio un paso hacia el Nexus. Su cuerpo temblaba, y su mente gritaba por el miedo, pero una extraña calma comenzó a inundarlo mientras extendía la mano hacia el orbe. Sintió que el Nexus respondía a su presencia, como si lo hubiera estado esperando desde el principio. Los símbolos giraron más rápido, irradiando una luz cegadora que envolvió toda la sala. El vigilante, que hasta ese momento había avanzado con paso firme, se detuvo bruscamente. Sus movimientos se volvieron erráticos, como si una fuerza invisible estuviera afectando sus sistemas. El Nexus estaba interfiriendo con su conexión a la maquinaria. Arqueon sintió un dolor punzante en su mente cuando su consciencia comenzó a fundirse con el Nexus. Podía ver imágenes distorsionadas de antiguas civilizaciones, millones de vidas entrelazadas con la maquinaria, sacrificando todo en nombre de un propósito más grande. Era abrumador, pero también comprendió que ese era el destino que les esperaba si no hacían algo. «No te detengas», exclamó Saelin, notando cómo el vigilante tambaleaba. El vínculo entre Arqueon y el Nexus se hizo más profundo. Los símbolos ahora fluían a través de él, recorriendo su piel como un río de energía. Sentía el poder, pero también el inmenso peso de lo que significaba. Si se rendía completamente, jamás volvería a ser el mismo. El vigilante, por su parte, había comenzado a colapsar. Su estructura metálica crujió, mientras los circuitos que lo mantenían en pie se sobrecargaban. El Nexus estaba destruyendo su esencia, rompiendo el vínculo que lo mantenía unido a la maquinaria. Pero entonces, algo inesperado sucedió. Mientras el vigilante caía, el suelo bajo el Nexus comenzó a temblar. Arqueon sintió una nueva presencia. Algo aún más poderoso despertaba bajo la maquinaria. La sala entera comenzó a vibrar, como si el mismo corazón de la maquinaria estuviera despertando de un letargo milenario. «Esto no es bueno», murmuró Saelin, observando cómo el orbe del Nexus se agitaba. Antes de que pudieran reaccionar, una grieta se abrió en el suelo bajo sus pies. De esa grieta emergió una estructura titánica, algo que parecía ser una combinación de metal y carne, fusionados en una sola entidad. Era una versión mayor y más terrorífica de los vigilantes, una entidad que parecía controlar el flujo de energía de la maquinaria misma. «Es el guardián», exclamó Saelin, retrocediendo. «Es la fuente de todo el poder de la maquinaria. Si no lo detenemos ahora, todo estará perdido». Arqueon, aún conectado al Nexus, sintió la abrumadora presencia del guardián. Su mente se conectó con la de la criatura, y lo que vio fue aterrador. El guardián no era solo una máquina, sino una consciencia que había estado evolucionando durante milenios. Su propósito original había sido proteger el equilibrio de la maquinaria, pero ahora había desarrollado su propia voluntad, buscando el control absoluto. «No podemos enfrentarlo directamente», murmuró Saelin. «No con la fuerza». «Entonces, ¿cómo?», preguntó Arqueon, debilitado por la conexión con el Nexus. Saelin lo miró, una chispa de esperanza en sus ojos. «Podemos usar la maquinaria en su contra. Si logramos reconfigurar el Nexus, podemos invertir el flujo de energía ahí». Antes de que pudiera terminar la frase, el guardián lanzó un rugido metálico y avanzó hacia ellos.
El suelo tembló con cada paso de la criatura, y la sala se llenó de chispas mientras las paredes metálicas crujían bajo la presión de su poder. Arqueon, debilitado, cayó de rodillas, pero aún mantuvo su conexión con el Nexus. Podía sentir el pulso de la maquinaria dentro de él. Había una manera de revertir el control del guardián, pero requeriría un sacrificio aún mayor. «No hay otra opción», murmuró. Saelin lo miró, confundida, hasta que comprendió lo que Arqueon estaba a punto de hacer. Sus ojos se llenaron de tristeza, pero también de comprensión. «Sabes que si haces esto, no podrás regresar», dijo ella con voz temblorosa. Arqueon asintió lentamente, pero en su mirada había determinación. Sabía que el destino de Viridia dependía de su decisión. Se convertiría en parte de la maquinaria, pero si no lo hacía, todo lo que conocían sería destruido. «Hazlo rápido», dijo Saelin, susurrando mientras retrocedía, preparándose para lo inevitable. Con un último suspiro, Arqueon cerró los ojos y se entregó completamente al Nexus. La luz que emanaba del orbe creció en intensidad, envolviendo todo a su alrededor. El guardián, ahora consciente de lo que estaba ocurriendo, intentó avanzar, pero fue demasiado tarde. El flujo de energía cambió de dirección y la maquinaria comenzó a descomponer el poder del guardián, absorbiéndolo como parte de su propio sistema. Arqueon ya no existía como lo conocían. Ahora era uno con la maquinaria. El resplandor cegador que envolvía el Nexus se disipó lentamente, dejando a Saelin en un silencio casi abrumador. Arqueon había desaparecido. Solo quedaba el eco de su sacrificio, resonando en las paredes metálicas de la cámara. La maquinaria había absorbido al guardián, y con él, toda la amenaza inminente que colgaba sobre Viridia. Pero ¿a qué costo? Saelin se quedó allí, mirando fijamente el lugar donde Arqueon había estado momentos antes, su mente luchando por aceptar la realidad. Había salvado a todos, pero ya no estaba. Su presencia, su fuerza, su lucha, todo se había desvanecido. Pero ella sabía que no había tiempo para lamentarse. Aún quedaba una última tarea. El Nexus seguía pulsando con una energía intensa, pero su brillo era diferente ahora. Era más calmado, más controlado. Las vibraciones en el aire ya no eran caóticas. Saelin supo entonces que Arqueon había cumplido su misión. Él era parte de la maquinaria ahora, y desde allí, donde su conciencia se había fundido con el sistema, podía proteger Viridia de cualquier futura amenaza. Saelin se acercó al Nexus, sus dedos rozando la superficie del orbe. Un calor leve emanaba de él, casi reconfortante, como si Arqueon aún estuviera ahí de alguna manera, velando por ellos. Cerró los ojos y murmuró una breve despedida. «No te olvidaremos, Arqueon. Nunca». En ese momento, el eco de una voz, suave y distante, resonó en su mente. Era apenas un susurro, pero Saelin lo reconoció al instante. «Vive, Salen. El mundo necesita tu luz». Una lágrima rodó por su mejilla, pero rápidamente se secó. Tenía que ser fuerte. Arqueon había dado su vida por Viridia, y ella debía asegurarse de que su sacrificio no fuera en vano. Con una nueva determinación, Saelin giró sobre sus talones y salió de la sala del Nexus. El pasillo que antes parecía oscuro y lleno de peligro, ahora se sentía diferente, como si la misma maquinaria estuviera guiándola. Los túneles metálicos brillaban con una luz tenue, mientras sentía una extraña conexión con todo lo que la rodeaba. Viridia no estaba perdida. Al contrario, había sido restaurada. Cuando finalmente emergió de las profundidades, los primeros rayos de sol la cegaron momentáneamente. Había pasado días en la maquinaria, pero al parecer el mundo exterior seguía su curso. En el horizonte, la ciudad de Viridia seguía en pie, sus torres reflejando la luz del sol naciente. La civilización que tanto habían luchado por proteger seguía intacta.
Saelin comenzó a caminar hacia la ciudad, pero algo en el aire se sentía diferente. La tensión que había reinado durante tanto tiempo había desaparecido. A medida que avanzaba, pudo ver que la gente en las calles también lo sentía. Las miradas ansiosas que antes plagaban a los ciudadanos ahora se habían transformado en expresiones de alivio y esperanza. Sin saber exactamente qué había sucedido bajo la superficie, la gente de Veridia sentía el cambio. Sin embargo, había una verdad que Saelin tendría que enfrentar pronto. El consejo no la dejaría en paz. Habían enviado a ella y a Arqueon a la maquinaria, esperando resultados, pero nunca imaginarían el sacrificio que había sido necesario. Ahora tendría que confrontarlos, explicar lo inexplicable. Como Arqueon había salvado al mundo, pero había desaparecido para siempre en el proceso. La llegada a la ciudad fue más rápida de lo que esperaba. La gente la reconocía, susurrando entre ellos al verla pasar. El rumor del retorno del héroe ya circulaba. Aunque muchos no sabían los detalles, todos sentían que algo había cambiado. Cuando finalmente llegó a la sede del consejo, un escalofrío recorrió su espalda. Los altos muros, antes imponentes, ahora parecían menos amenazadores. Ya no sentía el peso de la autoridad corrupta que había gobernado Veridia durante tantos años. Ahora era diferente. Entró en la sala del consejo, donde los líderes ya la esperaban. Las caras rígidas de los consejeros no mostraban ni una pizca de la emoción que Saelin sentía en su interior. El líder del consejo, el anciano Altus, la observaba con su expresión impasible. «¿Qué ha ocurrido en la maquinaria?», preguntó Altus, con voz grave. Saelin levantó la mirada, firme. «La amenaza ha sido neutralizada», respondió con voz clara. «El guardián fue destruido, y la maquinaria ha sido restaurada. Veridia está salvo». «¿Y Arqueon?», insistió otro consejero. Un breve silencio cayó sobre la sala antes de que Saelin respondiera. «Arqueon se sacrificó. Su esencia ahora forma parte de la maquinaria. Sin él, nada de esto habría sido posible». Los consejeros intercambiaron miradas entre ellos, sorprendidos por la revelación. Nadie había esperado un sacrificio tan grande. El consejo, siempre tan frío y calculador, parecía por un momento haberse quedado sin palabras. Altus fue el primero en romper el silencio. «Veridia le debe una gran deuda», murmuró. «Su nombre será recordado». Pero Saelin no buscaba reconocimiento ni gratitud. Todo lo que quería era que el sacrificio de Arqueon no fuera en vano. El futuro de Veridia aún dependía de muchas decisiones. La maquinaria estaba restaurada, pero ¿quién la controlaría ahora? ¿Qué haría el Consejo con ese poder? Sabía que la lucha por el destino de su mundo aún no había terminado. «La maquinaria no debe ser usada para controlar a nuestro pueblo», dijo Saelin, con una firmeza que sorprendió a los consejeros. «Arqueon no dio su vida para que ustedes tuvieran más poder. La maquinaria es para protegernos, no para subyugarnos». Altus la miró con una expresión inescrutable, pero no respondió de inmediato. Los demás consejeros murmuraban entre ellos, inseguros de cómo reaccionar ante la valentía de Saelin. Finalmente, Altus habló. «Tendremos que deliberar sobre esto», dijo con tono calculador. «Pero por ahora, Veridia está a salvo. Gracias a ti». Saelin salió de la sala del consejo sabiendo que la batalla no había terminado. El verdadero desafío no era destruir al guardián ni restaurar la maquinaria, sino asegurar que su poder no fuera mal utilizado. Mientras caminaba por las calles de Veridia, con la brisa fresca acariciando su rostro, pensó en Arqueon. Su sacrificio no había sido en vano. Pero el verdadero legado de la maquinaria aún estaba por escribirse. Saelin sabía que su lucha no había terminado, pero con la memoria de Arqueon como su guía, estaba lista para enfrentar lo que viniera. Si llegaste hasta aquí, significa que te atrapó la historia. ¿Te gustaría ver una segunda parte de esta aventura?
Cuéntanos en los comentarios y no olvides suscribirte. Es gratis y es una gran ayuda para nosotros. Nos anima muchísimo a seguir creando más contenido emocionante para ti. Además, dale me gusta si disfrutaste del vídeo y déjanos saber en los comentarios qué fue lo que más te gustó de esta historia. Nos encantaría leer tu opinión. Nos vemos en el próximo vídeo. O si quieres más ahora mismo, aquí tienes algunos que puedes ver en pantalla. Hasta la próxima.